Hola a todos, hoy día vamos a comenzar con nuestro segundo episodio de Entrevistas con Sentido o Conversatorios Sacar la Voz, como quieran llamarle. Y en este episodio de hoy vamos a hablar sobre prevención y para eso, para hablar sobre prevención, hemos traído a 4 invitadas maravillosas desde distintos lugares de este planeta, así que muy entretenido. Nuestra primera invitada es Ángela, que nos acompaña desde Valencia. Ella colabora con la fundación, o asociación ACASI, que lucha contra el abuso sexual y también trabaja ayudando a asesorar madres que se encuentran en procesos judiciales debido a los abusos vividos por sus hijas. También nos encontramos con María Trusa, que nos acompaña desde Estados Unidos, pero ella nació en República Dominicana, ¿ya? Es fundadora del movimiento Yo Digo No Más y recientemente publicó un libro llamado Yo Digo No Más, en su búsqueda por luchar contra el abuso y por empoderar a la comunidad hispana. Estamos con Verónica Uzcategui, que nos acompaña desde aquí, desde Santiago de Chile. Es abogada de profesión y se desempeña como directora de prevención y educación en la Fundación para la Confianza, que trabaja para prevenir y para apoyar a sobrevivientes de abuso sexual infantil. Su experiencia está basada en la intervención y acompañamiento de crisis, especialmente asociada a las vulneraciones de derechos, ¿ya? Y también estamos con Karen Avendaño, que es de profesión odontóloga, pero es una persona que se ha encargado de realizar ciberactivismo enfocado a los procesos de sanación del abuso sexual, ¿ya? Y se ha encargado de crear ella su propia voz para difundir información y experiencias por medio de las redes sociales. Así que me gustaría un poquito preguntarles antes de comenzar, ¿por qué decidieron comenzar a trabajar en estos temas? ¿Cuál es la razón que las llevó a iniciar una lucha en contra del abuso? ¿Qué las llevó a eso? Partamos por Ángela. Cuéntanos un poquito tu experiencia. Bueno, pues a ver, yo empecé porque como yo había sufrido abusos, pues busqué primero en redes sociales si había algún tipo de... Porque había ido a psicólogos de la Seguridad Social de aquí de mi país, pero no tenía ningún tipo de ayuda en cuanto a esto. No muchas ayudas en salud mental para las personas víctimas de abusos, no comprenden la situación o dan consejos como lo que tienes que irte de tienes a veces dónde ir. Entonces, y no trabajan, te suelen dar medicación para que, digamos, estés, para que olvides y tal. La medicación lo único que hace es dejar vida, pero realmente no te cura porque nadie habla contigo ni te ayuda a trabajar eso. Entonces, pues algo para ayudar a las víctimas de abusos y me encontré con Acasi y me puse en contacto con esta asociación y de ahí pues empezamos a trabajar en eso. Verónica, ¿nos So, puedes contar un poquito? Cosas ahí de la magia de la televisión. bueno, primero, yo antes de presentarme, más bien quiero agradecer esto. Me encanta conocer a tantas mujeres que están dedicadas a este tema. Cada vez que me invitan a estas conversaciones, me maravillo del poder, de la fuerza, de la energía que las mujeres realmente desplegamos para enfrentar y afrontar este fenómeno, ¿no? Que es realmente transversal a nivel mundial. Esto trasciende a cualquier condición o estrato social, religión. Y la verdad, Julie, sabes que la pregunta yo creo que más bien no es cómo yo me enfoqué en esto, sino que yo realmente siento que a mí la vida me fue llevando a esto. Y de derecho, como todos los que creo que estudiamos derecho, porque queríamos justicia ante las injusticias. Y mi desarrollo profesional empezó con el trabajo en intervención en crisis desde un enfoque sistémico y administrativo, desjudicializando y desjudicializando la pobreza. Muchas veces se interviene en las situaciones de vulneración consideradas desde la pobreza en sentido estricto, ¿no? Cuando tú le hablas a una persona de una familia disfuncional en la que hay abuso, tienden a pensar en familias empobrecidas que viven en contextos vulnerados, donde viven en hacinamiento, y yo he ido descubriendo con la experiencia que no es así.
Yo, bueno, estoy acá en Chile, pero yo soy venezolana y cuando llego a Chile me encuentro con la grandísima oportunidad y maravilla de trabajar con Fundación para la Confianza. Y desde allí que, bueno, la Fundación se ha dedicado a acompañar a personas que han sufrido abuso, pero en algún momento dijo, ¿sabes qué? No nos podemos quedar en el acompañamiento de personas sobrevivientes. Necesitamos hacer algo para prevenir, porque siempre nos quedamos un poco como trabajar, pero ¿cómo se hace? Y a eso entonces ahora yo dedico mi vida y estoy muy honrada de conocerles. Así que eso más o menos lo que a mí me mueve y lo que me orienta. Me encantaría escuchar a las otras compañeras. ¿Nos puedes contar un poco, María, sobre tu experiencia? Sí, hola. Para mí es un honor estar aquí con todas ustedes, especialmente de los Estados Unidos, y llegar a Chile. Es un honor. Tengo casualmente my speech coach, mi profesora que estoy tratando de mejorar el español. Ella es chilena, es una persona que he estado trabajando hace un año, y el propósito de yo trabajar con ella, yo he tenido la oportunidad de venir a los Estados Unidos de la edad de 15 años de la República Dominicana, y vengo de un trauma muy grande de niña. Yo fui abusada a la edad de 9 años, y es aparte de mi padre me entregó a un amigo que era un brujo, y este hombre me destruyó mi vida, me destruyó mi cuerpo a esa edad, que casi pierdo la vida. Y fue un trauma que pasé por muchos años. No me estaba ni siquiera dando cuenta la destrucción y esa relación tóxica que yo tenía en mi vida por este trauma. Y con el tiempo yo pude decir no más y empezar a crear una vida en los Estados Unidos. Mi hijo, como yo explico en mi libro, el primer acelerador en mi vida fue mi hijo Franco, mi primer hijo, porque ahí fue cuando yo me di cuenta que yo estaba completamente rota, que era una mujer que, a pesar de que sabía amar, ni siquiera podía saber cómo amar a mi hijo, porque yo tenía una desconexión porque era un hombre. Yo quería una niña, yo no quería un hombre, porque en realidad los hombres para mí en ese tiempo eran lo que me destruían, los hombres eran lo que me herían. Mi padre me hirió, este hombre me violó, después me casé a la edad de 17 años con un dominicano, otro hombre que vino a destruirme más y más. Pero en realidad me di cuenta que la destrucción eventualmente uno tiene que decidir si uno va a seguir dejándose destruir y dejar de ser víctima. Y yo tomé control de mi vida, me tomó mucho tiempo. He podido llegar a un nivel aquí en los Estados Unidos profesionalmente, donde he creado riquezas y he creado una profesión increíble. Yo decidí ser asistente médico, y después de asistente médico después de 2 años en una clínica ya era manager. Después de eso, 2 años, ya era la ejecutiva de un centro médico de un sitio muy rico aquí en los Estados Unidos, y llegué a crear una carrera inmensa. Y en el 2015 yo decidí crear mi propio centro médico. Dejé mi trabajo para crear un centro médico donde iban a cuidar a la comunidad hispana, especialmente con un enfoque en la comunidad indocumentada. Y para hacerle la historia corta, hace 5 años tengo mi centro médico y ya tenemos más de 20,000 pacientes, y yo creía que esa era mi meta. Pensé que ya yo sabía mi propósito en la vida, pero me di cuenta cuando empecé a escribir mi libro que mi hijo me pidió, uno de mis hijos, dice: mami, tú no puedes irte sin decir tu historia, porque tu historia puede inspirar a tantas personas de que uno puede venir de un trauma tan fuerte a poder recrear tu vida, y no solo recrear tu vida, pero romper ese ciclo vicioso que existe en nuestra comunidad latina. Tengo hijos que tienen muchos éxitos, tengo una relación maravillosa con mis hijos, y cuando empecé a escribir mi libro, empecé a escuchar de tantas personas, especialmente amigas mías, que me dicen: yo también fui violada.
yo también, yo también. Y ahí fue donde me vino la idea del movimiento. Me pidieron que hiciera un documental, que casualmente va a salir el documental aquí en los Estados Unidos al principio del año que viene. Y ahí todo me llevó a donde estamos ahora con nuestro movimiento, que la idea del movimiento es empezar que las personas empiezan a romper su silencio, porque a mí me tomó 47 años, y la idea es que todos empiecen a hablar y a la misma vez yo poder ayudarle con el movimiento a las personas que no pueden pagar por los servicios de los psicólogos, psiquiatras, lo que sea que necesiten. Con el movimiento nosotros vamos a poder pagar y empoderar y ayudarle a que vayan a seminarios. Todas las herramientas que yo comparto en mi libro, mi idea es poder traerle accesibilidad a las personas que no pueden pagar, que han sufrido de abuso sexual en la familia o las personas cerca de la familia, que lamentablemente es una pandemia silenciosa en nuestra comunidad. Esa es mi historia. Wow. Muchas gracias por la confianza y por compartir tu experiencia. Preguntar lo siguiente. Bueno, como yo mencioné en el primer programa, yo inicié estos conversatorios y en realidad mi página Sacar la Voz la inicié porque yo viví abuso sexual infantil por muchos años, entre los 10 años y los 17 años, dentro de mi familia. Y es una situación muy compleja porque en las escuelas, por lo menos acá en Chile, no hay mucho conocimiento sobre cómo funciona tu cuerpo, qué es lo que se puede permitir, qué es lo que no. No hay mucho conocimiento tampoco sobre el tema de los derechos que podemos tener los niños o que podían tener los niños, ya no soy niña hace mucho rato. Eh, entonces, los niños, las niñas y los niñes, etcétera, no tienen en realidad conocimiento sobre aquello que sucede con su cuerpo. De hecho, yo le comentaba también a la matrona que asistió a mi parto, que yo había cosas de mi cuerpo que no sabía cómo se llamaban. Y ella me dijo, sí, esta glándula de no sé qué. Y yo así como, ¿de qué estamos hablando? No conozco esto. Y viniendo también de o sea, yo fui al colegio, una persona escolarizada que había tenido una carrera universitaria y no sabía las partes de mi cuerpo. Y en torno a eso me gustaría preguntarles, aquí en Chile y en varios países más se ha armado una polémica muy grande por el intento de algunos grupos de comenzar a hacer educación sexual efectiva, educación sexual integral en las escuelas. Y me gustaría saber un poco qué piensan de la educación sexual integral, qué cosas ustedes creen que debería existir en esa educación sexual integral si es que fuera necesario que exista y cómo esa educación podría ayudar a prevenir un poco el abuso. Pues a ver, yo pienso que es muy importante esa educación sexual, que se debería impartir en todos los colegios, que se debería también impartir a todo el mundo que tuviera relación con los niños, por ejemplo, a jueces, no sé, en los centros médicos de salud también. Deberían haber profesionales que supieran cómo tratar a los niños que han sufrido abusos. Y por otro lado, sería muy importante esa prevención también para los padres y para todos, pues para que no ocurrieran estos casos, ni en la familia ni fuera. Nuestra asociación lo que está haciendo ahora es que se está ofreciendo a los colegios para que se pueda pues, reunir a la clase, por un lado, a los niños y darles... educación sexual debería ser una asignatura más en todos los colegios, pero aquí en España no es, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es hacer como una prevención, los colegios que aceptan, porque muchos no quieren aceptar, reunir a los niños y tenemos una psicóloga y tenemos una trabajadora social que explican a los niños, pues lo que has comentado, cómo llamar a sus partes, cómo no permitir que nadie les toque, cómo negarse incluso a dar un beso si no quieren, que pueden, por ejemplo, dar la mano, o sea, no obligarles a nada. Si alguien, tienen la costumbre a veces los padres de decirle al niño, dale un beso y no seas mal educado y tal, y lo obligan. Entonces, formar tanto a los padres como a los profesores
como a los niños, claro, a los niños con un lenguaje apropiado y de otra manera, ¿no? Según su edad, ¿no? Pero es súper importante porque eso evitaría muchos problemas, muchos abusos. Lo que pasa es que la gente no quiere hablar de estos temas. Entonces es una lucha de que los colegios acepten y luego a más grado que aceptaran las organizaciones, los hospitales, los médicos, los policías, porque a veces van a un caso de abuso, se llevan al niño de una manera que lo traumatizan más, el niño no sabe ni qué le está pasando, o no sé, en los casos de los juicios, igual. El juez casi siempre ve como que son los padres los que están metiendo en la cabeza del niño los abusos porque quizás están en un proceso de divorcio y siempre dice que el niño tiene mucha imaginación, que se lo ha inventado y no escuchan al niño, no saben tratarlo. Entonces, si esos jueces tuvieran una formación o hubiera ahí unos psicólogos, pues quizá se podrían evitar muchos problemas, porque a veces incluso se da la custodia a un padre abusador porque no hay formación, no saben, o sea, no hay especialistas como debería haber en todas partes, tanto en médicos, colegios, o sea, en los juicios, en los tribunales y en todas partes. Bueno, eso es una cosa que probablemente recorre un poco el mundo entero, porque vemos que es una experiencia en un país que nosotros decimos como país europeo, primer mundo, y vemos que es lo mismo que ocurre también acá, o sea, en temas de abuso estamos el mundo entero un poco atrasado. Vero, ¿qué me dices tú? A ver, respecto a la pregunta, lo que pasa es que Ángela tocó una cantidad de temas que evidentemente surgen a propósito de su gran experiencia en el acompañamiento, ¿no? Me sensibiliza y me toca porque siento cómo estamos a nivel mundial. Hay algo que me hace feedback y no sé qué será allí. A nivel mundial existen bastantes coincidencias, ¿no? Respecto a la educación sexual integral, la verdad es que a mi entender, o como lo vemos en la Fundación, más que referirnos a una educación sexual integral, tenemos que hablar de una educación integral. Y yo siempre cuando hago charlas o trabajo con colegios les digo, a los niños, niñas y adolescentes se les enseña matemática, desde el primer nivel de educación formal hasta el último nivel de educación formal. Y claramente un lenguaje, silencia Ángela, que creo que es la que me está haciendo feedback allí. Claramente tú utilizas lenguajes, ejemplos, temas que son fácilmente comprensibles a propósito del desarrollo cognitivo del niño, de las capacidades, de las habilidades, del desarrollo, del aprendizaje. Y lo mismo ocurre con la sexualidad como parte natural del desarrollo humano. El problema está en que los adultos adultizamos todas nuestras conversaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de vamos a dar educación sexual integral, el adulto en sí mismo percibe que lo que vamos a hablar es de erotización. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos tabús históricos asociados a la sexualidad humana, especialmente a la sexualidad femenina, ¿no? Porque si nosotros empezamos a tratar de hacer distinciones a propósito de cómo se les enseña a los varones y de cómo se les enseña a las niñas, estoy hablando de género biológico, más allá de las identidades, me da lo mismo, nos damos cuenta de que hay distinciones a propósito de. Entonces, ¿es necesaria una educación? Absolutamente. Yo siempre pongo este ejemplo, hace 1 año y medio que salieron unos estudios del aumento significativo de contagio de VIH y desarrollo de SIDA en la población juvenil en Chile. Un vocero de gobierno dijo que la verdad era que el problema era que habían llegado muchos migrantes con la enfermedad. Y eso es natural externalizar las culpas y las responsabilidades, pero si tú alineas y asocias eso con que hace 10 años atrás se hizo una campaña en contra de la entrega de anticonceptivos gratuitos en los consultorios, te das cuenta que el problema es la externalización de la responsabilidad. Entonces, aquí hay 2 cosas. La educación debe ser integral, a todo nivel. Vamos a hablar de educación ambiental, vamos a hablar de educación formal y vamos a hablar de educación sexual. ¿Cómo? Bueno, tomando en cuenta los desde. Y el desde cuando tú trabajas con niños, por lo menos en Chile, menores de 14 años, es la indemnidad sexual. Es decir, no podemos transgredir o violentar el desarrollo natural de la sexualidad. Y a partir de los 14 años es la libertad sexual. Teniendo ese paraguas claro, yo creo que podemos trabajar un poco mejor. Lo otro es,
Si nosotros sabemos que a nivel mundial el 85% de los casos de abuso sexual infantil son intrafamiliares, el único espacio o contexto protector que nos queda son las escuelas. ¿Por qué? Porque a las escuelas van la gran mayoría de los niños, porque a nivel mundial pareciera que hemos acordado que los niños tienen que ir para la escuela. Como eso es algo que pareciera que estamos todos más o menos de acuerdo. Entonces, el espacio que nos queda para formar de manera educativa, profesional, amo al gato que acaba de transitar por la cámara, es el contexto escolar. Porque además el contexto escolar para todos los países que han suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño, es decir, todos los del mundo menos Estados Unidos, el contexto escolar es un contexto de garantes. Es decir, tiene que proveer las condiciones para. Entonces, a la pregunta, sí, hay que hacer educación integral y dejar de pensar en la información desde la mirada adultizada, erotizada y pervertida que nosotros tenemos en algunos casos. Eso. Sí, en general creo que el mayor problema que tiene la sociedad es creer que educación sexual es enseñarle el Kama Sutra a los niños y en realidad la verdad es que está lejos de ser eso, es una educación integral, una educación que le permita el autoconocimiento al mismo nivel que conocemos también asignaturas que llamamos necesarias como las matemáticas o las ciencias, o sea, necesitamos conocernos a nosotros también. Me gustaría escuchar tu opinión, María. Sí, bueno, estoy 100% de acuerdo con ustedes. Es un tema que yo creo que tenemos que empezar por romper el silencio, ¿verdad? Porque estamos aceptando de que el abuso sexual, porque como estamos callados, es algo que es un tabú. Nadie habla de esto. Si tú hablas de esto, hay vergüenza en la familia, porque yo te puedo decir personalmente, por 47 años, yo he creado una vida maravillosa aquí. La mayoría de personas que me siguen y que me conocen nunca se imaginaban que yo venía de un abuso del cual que mi padre me entregara a alguien. Porque en la mente mía, yo decía, pero yo vengo de esa familia. Yo tengo vergüenza de donde yo vengo. Hay tantas, el efecto es tan grande que nos hemos callado por décadas y décadas, generaciones y generaciones. Entonces, yo creo que al principio tenemos que enfocarnos, empezar a romper el silencio, de que las mujeres, los hombres, lo que sean, empiecen a decir no más. Pero a la misma vez, definitivamente, hay que empezar a educar en la escuela. Esto es algo que yo estoy trabajando con muchos psicólogos en el movimiento. Tengo la oportunidad de que muchas de las personas se están enamorando de este movimiento y muy apasionados porque son muchas de las personas han sido afectadas, la mayoría de ellos, por el abuso sexual entre la familia, como tú estabas diciendo. Y creo que entonces la educación en la escuela es extremadamente necesaria. Yo tengo una niña de 12 años. Yo después de 42 años decidí salir embarazada y llegué a tener 19 años luego una niña. Y yo dije con mi hija, yo voy a enseñarle a ella lo que pasó. Yo voy obviamente yo pedí ayuda a psicólogos, amigos míos, de cómo yo podía contarle a mi hija la historia y de una forma donde yo no voy a traumatizarla, pero a la misma vez es un ejemplo para que ella entienda lo que puede pasar y a la misma vez de protegerla a ella. Yo también, algo que me encantó que ella acaba de decirme, que en la escuela, ella está en el 7º grado aquí, en la escuela le están enseñando a ella su cuerpo, su anatomía y hablan del sexo, qué es normal, qué no es normal. Y ella ese día, cuando estaban hablando en la escuela, vino casualmente, es alguien especializado que llevan a la escuela a hacer estas diferentes charlas. Y ella le dijo, mi mamá fue abusada a la edad de 9 años. Y ella misma me dijo, mami, cuando yo dije eso, todos se quedaron asombrados. Me estaban viendo como
que era algo que nadie podía hablar de eso. Y eso ahí tenemos que empezar a romper este silencio y destruir esta pandemia. Es una vacuna, la vacuna para esta pandemia en realidad es romper el silencio y educar. 100% de acuerdo con todos ustedes, es necesario. Me, me siento muy identificada con las palabras de María. De hecho, bueno, me pone contenta escucharte porque la verdad es que yo soy mamá de un niño de 2 años y me pasó lo mismo que a ti. Cuando a mí me dijeron que era hombre, yo me puse a llorar. Me puse a llorar y lloré y lloré y lloré y lloré porque decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa si nace y yo no lo quiero? ¿Qué voy a hacer con eso? Bueno, por suerte no fue así, por suerte logré encontrarme con la gente correcta y logré avanzar mucho en mi proceso de sanación y ahora siento que, digo, como tengo una preciosa relación con mi hijo es una persona maravillosa y también como mamá y como profesora y que convivo todo el tiempo con niños y adolescentes, veo como estos temas son tabú, como estos temas no se hablan, no se dicen. Hace algunos años, 2 años atrás, un profesor violentó sexualmente a una estudiante en la escuela en donde yo trabajaba. Las niñas maravillosas alzaron la voz al tiro porque los adolescentes son increíbles. Eh, y, y yo les conté mi experiencia. Dentro así, recuerdo que nunca había hablado de esto en público antes en mi vida, entonces por supuesto se me hizo un nudo en la garganta, me puse a llorar mientras les hablaba, porque quería que entendieran también que iba a estar con ellas sí o sí, que las iba a apoyar al 100% y que no las iba a dejar solas. Pero me parece muy importante esto que estamos hablando porque en las escuelas son temas tabú, son temas que no se tocan, son temas que a la gente le da vergüenza tocar, que la gente, a mí me han dicho muchas veces, ¿no te da vergüenza contar esto a la gente? Y yo le digo, no tengo vergüenza, a mí no me da vergüenza porque yo no soy la que hizo algo malo. El que hizo algo malo es el otro, que él tenga vergüenza, que él ahí donde quiera que esté tenga vergüenza, no soy yo la que tiene que tener vergüenza. Entonces creo que es muy importante lo que dicen ustedes porque en el fondo esta educación integral, esta educación sexual, tiene que darse en todos los contextos y la escuela es un lugar muy importante para hacerlo, dado que la mayoría de los abusos son en casa. El mío fue dentro de mi casa, la mayoría de la gente de mi familia decidió apoyarlo a él, por lo tanto, yo hubiera necesitado esa educación integral en la escuela porque en algún lugar tiene que salir esa información, o sea, tenemos que estar todos alineados, todos los poderes del Estado y también en las escuelas, que es algo que se hace con todo. En relación con eso mismo, ¿cómo creen ustedes que debería hablársele a los niños sobre temas de abuso? Me pasa mucho también esto porque digo, ¿hasta qué nivel uno tiene que contar? ¿Qué hago yo cuando mi hijo esté un poco más grande y descubra esta página? Y diga como, mamá, ¿qué es esto que tú haces? ¿Cómo le explico? ¿Qué le digo cuando me pregunte, mamá, ¿por qué no nos juntamos con tales personas de la familia? Eh, ¿cómo se le cuenta a un niño esto? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Hasta qué nivel podemos llegar para contarle estas experiencias y cómo podrían ayudar estas experiencias a prevenir el abuso sexual desde la infancia? No sé quién quiera comenzar. María. Ok. Bueno, yo te voy a hablar por experiencia propia. Yo tuve que decirle a mis hijos, contarle cuando yo decidí que le iba a contar. Yo esperé con mis 2 hijos mayores. Yo tengo un hijo de 36 años y tengo uno de 31 y una niña de 19 años, de 12 años. A mis hijos, el primero yo se lo conté cuando estuve en la universidad. Yo me sentía en ese tiempo que no era capaz de contarle la historia porque no tanto por vergüenza, sino es más también porque no quería hacerlo sufrir, porque sentía que iba a ser un dolor muy grande para él saber lo que a mí me pasó. Pero me di cuenta que cuando yo hablé con mi hijo
Y el primero, mi hijo, me dijo que qué orgulloso estaba de mí y que si él me respetaba y sentía un tremendo orgullo de que yo era su madre, ya eso lo llevé a otro nivel. Lo mismo hice con mi segundo hijo, pero me di cuenta con mi hija que no hay que esperar a que ellos estén ya tan grandes. Lo importante es contarle la historia. Yo le dije a mi hija, ¿sabes qué? Yo quiero decirte que a la edad de 9 años, tu mami fue violada. Y fue mi padre que me entregó a un hombre y obviamente ella reaccionó y dijo, ¿cómo? Y yo le dije, pero ¿sabes qué? Mira dónde yo estoy ahora. Yo soy una mujer que ha podido venir de esa tristeza, de ese trauma, y he podido construir una vida maravillosa. Y lo que yo te estoy diciendo es porque yo quiero que tú sepas mi historia, pero también yo quiero que tú sepas que todos nos tenemos que proteger. Entonces yo creo que a los niños se le puede hablar. No hay que darle gráficamente lo que pasó. Yo a mi hija no le conté todo. Casualmente ni a mis hijos le dije gráficamente todo lo que pasó. Mis hijos leyeron el libro, porque en mi libro yo ahí comparto absolutamente todo. Todo lo que pasó, todo lo que vino después de ese abuso, porque creamos relaciones tóxicas, porque la relación que creamos con nosotros mismos son tóxicas. Entonces, la pregunta, la respuesta, que la hice bien larga, en realidad es, yo creo que podemos comunicarles a una edad, puede ser la edad de 10 años, puede ser 11 años, según los psicólogos que yo he lidiado con los psicólogos. Pero lo importante es no decirle que tú estás sufriendo todavía, no darle ese sufrimiento a tus hijos. Yo, gracias a Dios, he podido encontrar paz en mi historia y se me hizo mucho más fácil. Verónica. Bueno, la verdad es que es bastante conmovedor escuchar el testimonio de María, porque claramente hay una sensibilidad particular a propósito de cuando tú posicionas maneras de ver la vida desde tu propia historia, desde tu propia experiencia. Yo creo que hay una riqueza que es invaluable, que la verdad es difícil de medir y de cuantificar. Yo me alineo mucho con lo que ella comentaba, creo que también tiene mucho que ver con las capacidades y las habilidades de los niños adquiridas, ¿no? No estoy considerando que hayan niños más o menos habilidosos, sino que simplemente depende mucho de las experiencias personales de cada uno y de su propio temperamento también. También creo que una de las cosas que nos tenemos que preguntar, y esto es algo que se tienen que preguntar siempre los garantes, independientemente del contexto en el que se esté haciendo, es cuál es el objetivo. Y yo creo que allí depende mucho desde dónde lo estés viendo. ¿Cuál es el objetivo si tú lo vas a transparentar como mamá? A veces, y ahí lo decía María muy claramente, cuando nosotros atravesamos situaciones de crisis, perdón que voy a sacar el WhatsApp porque ya. Cuando atravesamos situaciones de crisis que están asociadas con lo relacional, nosotros replicamos esas dinámicas relacionales a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como un ejemplo muy sencillo es por qué nos lavamos los dientes todos los días cuando nos despertamos. Bueno, porque de una u otra manera desde la relación con nuestros cuidadores primarios se generó esa dinámica para siempre, se instaló. Entonces, yo creo que si el objetivo de transparentar una experiencia de este tipo es dar herramientas a un niño o una niña, favorecer que comprenda que no está solo en el mundo, estimular su capacidad de identificar de manera crítica una situación que pudiera constituirse como abuso, yo creo que está bien, y María muy claramente allí lo dijo. Finalmente, no se trata de uno relatar con lujo y detalle la situación abusiva en sí misma, porque además para mí hay algo ahí importante, equipo. Julie, cuando
nosotros trabajamos a propósito de la prevención del abuso, nosotros no queremos que los niños vivan en desconfianza. Los niños necesitan confiar en sus cuidadores, en los adultos que les rodean, porque es parte del proceso del desarrollo. El bebé cuando nace necesita confiar ciegamente, se entrega a esta mamá o a este papá o a este familiar que satisface su necesidad primaria. Pero tampoco queremos que confíen ciegamente a lo largo de que se desarrollan. Entonces ahí hay que generar un equilibrio que también viene dado un poco por quién es este niño al que yo quiero llegar, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con los colegios, y me encanta que María comentaba que tiene un libro, nosotros en la Fundación trabajamos con un libro que escribió, que es autor José Andrés Murillo, que es el Libro Azul. Y el Libro Azul lo que hace es de una u otra manera es hacer el cuento de un niño que se cae de una bicicleta y nadie le cree. Entonces tú, sin necesidad de manera explícita dar cuenta de una situación dolorosa, puedes informar. Entonces, ¿desde cuándo se puede hablar? Mira, depende en qué contexto. No quiero como dar una respuesta ahí, como mamá es una cosa, como colegio es otra, como hermanos va a ser otra. Pero sí creo que romper el silencio, y lo dijo María, o Ángela, no recuerdo cuál de las dos, es la primera estrategia de cuidado. Es la primera estrategia de prevención, porque además es una declaración de principio. En este espacio en el que nosotros estamos, sabemos que esto pasa y nos es inaceptable. Entonces eso genera como un cierto nivel de, quizás los agresores decir, ¿sabes qué? No me quiero acercar tanto, porque ahí yo siempre lo digo, todos conocemos o somos personas que hemos vivido agresión. Todos conocemos a alguien. Pero cuando tú le preguntas ya, ¿y conoces agresores? No, no, no. Porque nos es más difícil hacernos cargo de que a nuestro alrededor hay personas que son agresores. Entonces, cuando tú ves personas como Ángela, como María, como tú, como las personas que visibilizan, que dicen, fulano de tal me agredió, lo que tú generas es un nivel de dignidad, porque la dignidad que se pierde no es la tuya, la dignidad que se perdió es la de este otro que transgredió tu dignidad. No sé si se entiende. Entonces, cuando tú hablas y dices y lo pones y lo comunicas, lo que generas es, en este espacio en el que yo me muevo, esto es inaceptable. No lo vamos a tolerar. Y cuando lo hablas con los niños, lo que tú favoreces es, si a mí me llega a suceder una situación de este tipo, y yendo a la prevención, y ya voy a cerrar el comentario, lo que permite que un niño identifique el maltrato, sea cual sea, físico, emocional, sexual, es el buen trato. Si tú tratas a un niño de manera tan digna que se le sea rápido identificar, esto como que no me hace sentir tan bien, tú generas un contexto protector. Hay mucha gente que trabaja desde el miedo, grita, huye de lo feo, de lo malo y de lo oscuro. Nosotros apelamos a, no, trabajemos desde la luz, trabajemos desde el cuidado, desde el amor, desde la dignidad, desde el buen trato, el reconocer al niño como un otro legítimo, para que cuando no sea así, sea muy fácil identificar. Eso. Secas las dos. Sí, lo primero que me gustaría decir es que si es que tienen la oportunidad, por favor, lean Azul, es un libro bellísimo. Y el detalle de que la portada todos la podemos poner en la cara y que en el fondo todos podemos ser ese niño, me parece un acierto precioso, así que es una maravilla. Así que si es que tienen la oportunidad, un libro precioso para trabajar con niños. Me gustaría también escuchar tu opinión, Ángela. A ver, yo no soy madre, entonces no sé, bueno, sí que, a ver, yo coincido con las dos, de que sí que se debería contar a los hijos o a los niños lo que uno ha vivido, porque es una manera de, digamos, de protegerlos. Es verdad que quizá no contando todos los detalles, ¿no?, de todo lo que nos ha pasado, pero sí que para que ellos se den cuenta de que hay un peligro ahí fuera y que, como muy bien habéis dicho, que cualquier persona que no los trate bien o que les haga daño, que se sepan alejar, que la sepan identificar. Entonces, pues yo no tengo hijos, ¿no? Pero yo soy partidaria de que sí, de que hay que decirles que hay personas que a lo largo de su vida, porque yo creo que si le pasa a 1 de cada 5, pues es mucho, seguramente es más de esa estadística que hay, ¿no?, de 1 de cada 5.
a lo largo de su vida alguien se les va a acercar con alguna mala intención. Eso está más claro que el agua. Entonces tienen que saber identificar esas cosas para poder rechazarlas. Es mucho más difícil, claro, cuando es en el seno de la familia, que es el padre o la madre o el tío o el abuelo, que al mismo tiempo les da cariño, les da... Porque no en todos los casos es con violencia el abuso. Muchas veces puede ser un padre maravilloso en otros aspectos y cometer esa cosa tan horrible. O sea, es una cosa que es muy, muy difícil. No sé si habéis visto la película No tengas miedo. Es una película española de Michel Geller, que es el padre el que abusa de ella. Y está muy bien porque el padre es un padre cariñoso, que le paga los estudios, que la cuida, que tal, pero al mismo tiempo abusa de ella. Entonces, yo pienso, yo no he podido tener hijos porque sinceramente, no porque yo piense voy a abusar de ellos, yo jamás haría una cosa así, pero yo no he podido tener hijos porque me da tanto miedo que nazcan en este mundo y que les pueda pasar eso, y al mismo tiempo yo creo que sería demasiado protectora, que no los dejaría tranquilos, y no hay que ser así, pero sí que hay que prevenir, o sea, como habéis dicho, intentar... pues eso, que tengan cuidado con estas situaciones, que sepan que nadie les tiene que hacer sentir mal, que nadie les tiene que tocar sus partes íntimas si no son ellos mismos, que, ¿sabes? O sea, esas cosas hay que decirlas. Según a cada edad, un poquito, pues cada uno va viendo, ¿no? Pero sí, hay que llamarlas por su nombre y hay que decírselo, no hay que dudar, no hay que pensar, no, es que es demasiado pequeño para saberlo, ya se lo diré más adelante. No, porque yo pienso que la prevención cuanto antes mejor, ya desde muy pequeñito, y luego pues cuando ya tengan una edad para entender quizá un poquito más, pues contarles lo que nos ha pasado, pues sí, porque no, en este mundo van a haber cosas horribles por todas partes, las van a ver en internet, se las van a... Entonces, mejor que sepan de primera mano, pues yo qué sé, que sepan ver el peligro. Yo por lo menos lo veo así, no sé. Bueno, creo que una cosa que ha cruzado un poco las opiniones de ustedes es que una gran forma de prevención es alzar la voz, decir, no esconder debajo de la alfombra todas las cosas que ocurren, pero al mismo tiempo una de las mejores prevenciones es el respeto irrestricto por los derechos de los niños. Eh, Creo que muchas veces vemos a los niños de una forma, a ver, creemos que los niños no son humanos, es como que los viéramos como algo menor, como un proyecto de humano, y no como un otro legítimo que tiene la posibilidad de entender y de comprender su entorno y de tener vivencias respecto de su entorno. Muchas veces he visto, sobre todo en redes sociales, que publican como un monito que dice como, para mostrarle a los niños, que dice como amarillo, verde y rojo, así como colores de un semáforo, que dicen aquí te pueden tocar, aquí no te pueden tocar, etcétera. Y a mí me hace mucho ruido ese mono, básicamente porque digo, no te pueden tocar nada si tú no quieres, ni la cabeza, ni la oreja, ni la mano. Entonces, esta suerte de semáforo, claro, va a indicarlo en la zona genital, pero el abuso sexual no necesariamente tiene que ver con tocaciones. He escuchado historias terribles de personas a las que han sido expuestas a material pornográfico o situaciones gravísimas que son abuso sexual y que no son un abuso que implique tocar el cuerpo del otro necesariamente. Entonces, en ese sentido, creo que enfocamos mucho la prevención en decirle al niño, soluciona tus problemas solo, siendo que los garantes de los derechos de los niños somos nosotros, los adultos. En ese sentido, ¿cómo ustedes creen que tendría que enfocarse la prevención en los niños o en los adultos, o tenemos que hacer algún tipo de trabajo conjunto o es diferenciado? ¿Cómo tiene que producirse esa prevención? No sé a quién le gustaría comenzar. Bueno, a ver, lo primero es que hay que comprender que esto es un fenómeno complejo y multicausado. Por lo tanto, es un problema
adaptativo, no es un problema técnico. Es decir, un problema técnico es cuando yo digo, bueno, se me quemó el foco, compro otro y lo coloco. Este tema del abuso tiene que ver mucho con cómo se desarrollan las dinámicas sociales. Por ejemplo, hoy en día el grave problema que tenemos a propósito de la pandemia y de la virtualización de todas las comunicaciones es el aumento exponencial del tránsito por las redes de pornografía infanto-juvenil, por ejemplo. También el aumento exponencial del grooming, del sexting. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como esto es un fenómeno de dinámica relacional, va mutando a propósito de cómo mutan las relaciones. Nosotros creemos en la Fundación que la prevención se trabaja desde 3 aristas. Primera arista, la que les comentaba al comienzo de la conversa, que es la educación. Y una educación que también se dé para todos. Ahí, no recuerdo quién lo dijo, pero es alguien muy famoso, pero dice como que la educación del niño empieza 20 años antes de su nacimiento, con la educación de sus padres. Entonces, el problema está en que si no tenemos papás educados, si tenemos familias en donde la sexualidad es un tabú, donde la mujer tiene que responder sexualmente cuando la pareja lo indique, puesto que es el hombre de la casa. Estoy poniendo ejemplos burdos, pero mientras nosotros como adultos mantengamos ciertos tabús a propósito de la educación y del consentimiento, porque yo siento que parte del problema está ahí, también vamos a replicar esas dinámicas con nuestros hijos. Entonces, lo primero es la educación. Lo segundo es la observación de nuestros espacios, tanto de nuestros espacios físicos, por ejemplo, en los colegios, mantener las puertas abiertas, igual en las casas. Por ejemplo, si tenemos una fiesta familiar, ¿qué necesidad hay de que los niños se vayan con el tío tanto cuanto a ver películas en la última habitación de la casa? Estamos en una reunión familiar, o sea, podemos estar todos juntos. Observación entonces de nuestros espacios físicos y también de nuestros espacios relacionales. La confianza no es una virtud, la confianza es un contexto que se da a propósito de un contexto también de poder. Y lo tercero tiene que ver entonces también con esto que hablábamos hace un ratico del buen trato, que le favorezca al niño identificar el maltrato, porque si un niño de manera permanente es mencionado con desprecio, con desdén, es golpeado, es ninguneado, la verdad es que un maltrato más, un maltrato menos, da lo mismo. Yo voy a poner un ejemplo a propósito de eso con la explotación sexual y comercial de niños y niñas. Un predictor directo de la explotación sexual es el abuso sexual. ¿Qué pasa? Que el niño pasa por un proceso de, no siempre, pero ocurre muy frecuentemente que el niño pasa por un proceso de abuso sexual infantil, es absorbido por estas redes de explotación que finalmente le hacen sentir que su situación realmente mejoró, porque antes era agredido y no recibía nada a cambio y ahora es agredido, pero recibe algunas dádivas tan básicas como un techo donde dormir. El caso Epstein, por ejemplo, un caso internacional en donde se aprovechó de la fragilidad del otro. Entonces, ¿cómo se previene? Según lo que nosotros hemos visto que pudiera funcionar, porque ojo, esto es experimental, al ser un proceso adaptativo es experimental. Buen trato, educación y formación, eh, observación de nuestros espacios físicos y de nuestros espacios relacionales. Y ahí, bueno, valga la cuña, la confianza lúcida. Confianza lúcida es un paradigma que suscribe nuestro director ejecutivo, José Andrés Murillo, que habla de necesitamos espacios de confianza para vivir. Yo necesito confiar en otros para sobrevivir, para ser feliz. Pero esa confianza debe tener un foco encendido. Porque ¿qué es lo primero que pasa en una familia cuando se debe el abuso? Fulano, pero si él es un padre amorosísimo, es una persona maravillosa, es un buen vecino, como si eso tuviera algo que ver. Más bien eso a mí me refuerza que pudiera ser un agresor porque genera un contexto protector, una red de protección que favorece la invisibilización de la voz del niño. Entonces, este es un problema que no se resuelve nada más con un checklist. Ah, bueno, mira, tenemos cámaras, los agresores son tan narcisos que todo eso lo analizan y con su estrategia logran burlarlas. ¿Qué tenemos que garantizar nosotros como terceros? Que tenemos los ojos abiertos, los oídos atentos y el corazón dispuesto para escuchar y acoger a un niño o niña que sea víctima. Eso es más o menos lo que nosotros tratamos de hacer en la fundación. Me parece súper acertado. O sea, generalmente nosotros cuando tratamos
de prevenir o hemos vivido situaciones traumáticas, generalmente estamos en un proceso como de desconfianza. Y es lo que más me gusta de la Fundación para la Confianza, el concepto de confiar en otros, porque creo que todos los que hemos vivido situaciones traumáticas hemos pasado por este proceso de desconfiar de todo el mundo. De, no sé, a mí me pasaba incluso con mi pareja, con la que soy amiga hace 12 años y que tuvimos una relación así preciosa, qué sé yo. eh, Hasta me pasaba con él al principio que no sé, si él se iba solo con un niño jugando, a mí se me aceleraba el corazón, me empezaba a poner nerviosa. Y finalmente creo que ese aprendizaje de la confianza, de entender que podemos confiar, pero siempre con el foco encendido, siempre es una confianza que es lúcida, como mencionan ustedes siempre, ese tipo de confianza es la que nos lleva también a poder estar felices, a lograr eso. Y bueno, me parece súper importante la idea de que en el fondo, al ser un proceso relacional, es súper importante que esté cubierto desde todas las aristas, desde que el niño tenga los conocimientos para protegerse y que también los adultos puedan ser los garantes que corresponden ser. Me gustaría conocer tu opinión, Ángela, ¿cómo crees que se puede dar este proceso de prevención? En casa. Pues, como habéis comentado, me cuesta a veces un poco escoger las palabras bien para expresarme, pero pues debería ser un proceso de tener, o sea, de tener cuidado, ¿no? De decirle a la criatura, a ver, lo he dicho antes, no de que tenga miedo a cualquier persona, pero sí de que, como habéis dicho, que no, el ejemplo del semáforo, no debe dejar que le toquen nada que no quiera. Y no, yo qué sé, es que yo soy muy desconfiada. Yo pienso que no lo dejaría irse a otra habitación, aunque fuera un familiar o aunque fuera, porque pasan tantas cosas. Una vez estuvimos de vacaciones en Perú y nos dimos cuenta de que ahí en Perú mucha gente trabajaba y dejaba a los niños con alguien, otros se los llevaba con ellos al trabajo y nos dimos cuenta que en un banco, en una agencia de viajes, en diferentes sitios estaban los niños. Y me acuerdo que preguntamos que hoy no tienen colegio los niños y nos decían, no, es que aquí, o sea, no nos fiamos de dejarlos con nadie, o sea, porque hay tantos casos de abusos. Entonces, a ver, no por decir ese país, sino que pasa por todas partes del mundo. No me quiero imaginar cómo pasará en India, cómo pasará en Marruecos, cómo pasará en África, en países que es que ni se plantea, o sea, esas cosas, si ya es tabú en Europa, pero la prevención es súper importante y habría que hacerle entender a los niños que deben tener cuidado, que cualquier persona que les haga algo que no les haga sentir bien, que les haga sentir incómodos, que no les guste, que les duela o que quizá intente decirles, pues esto es un secreto entre tú y yo, esto no se lo digas a mamá o a papá o esto tal, un chantaje, algo que lo deben decir siempre, o sea, deben decirlo, o sea, no deben guardar secretos. Una cosa son los secretos buenos, digamos, para dar una sorpresa a alguien, para hacer algo agradable, para, no sé, para hacer un regalo, pero otra cosa, los secretos que ellos no se sientan bien y que les estén haciendo algo mal y que encima pues los estén amenazando, no, es que si se lo dices a mamá, mamá puede que morirá, o mamá pensará que eres muy malo y te abandonará, o sea, hay que prevenir mucho eso, de que no, es que no me expreso bien, pero no sé si me entendéis, de que tengan mucho cuidado y de que cualquier cosa que no les guste, que sean capaces de decirla, que sean capaces de confiar, porque pienso yo, bueno, en algunos casos, desgraciadamente, hasta los dos padres son maltratadores, el padre y la madre, pero suponiendo que uno de los dos fuera buena persona y no tuviera, bueno, fuera bueno y no tuviera ni idea de lo que está sucediendo, el otro, o sea, debería el niño o la niña confiar y decirle, mira, esto que me está pasando no está bien. Y la otra persona debería creerle, porque muchas veces es que no los creen. Y luego también deberían prevenir a los padres, deberían tener una prevención para que estén en alerta de cualquier cosa que les pasara a su hijo, que vieran que no es normal y que pudieran darse cuenta. O sea, la prevención yo creo que debería ser separada. Por un lado los padres, y así si los padres tienen una buena prevención y los profesores tienen una buena prevención, quizá luego se podría dar una buena prevención a los niños, para que puedan identificar todas las situaciones y para que no guarden secretos que no son buenos, que les hacen daño.
Bueno, ahí tú tocaste un tema que creo que es importantísimo en temas de abuso, que es el tema del secreto. Muchas veces a los niños lo que les ocurre es eso, que todo esto parte muy lento. La gente se imagina que el agresor es como una persona como mala y horrible y que uno la ve, se da cuenta y la gente siempre dice, ay, ¿cómo? ¿Dónde estaba la mamá que no se dio cuenta? Y por supuesto que no se dio cuenta porque los agresores trabajan lento. Los agresores logran esto que Perrón y Nanini llamaban el hechizo. Y en el fondo, esto logra que finalmente se instaure el secreto. O sea, puede partir con algo tan chiquitito como decir, oye, te voy a regalar este chocolate, pero no le cuentes a nadie, ¿eh? Es un secreto. Y al día siguiente ese secreto es un poquito más grande. Y al día siguiente, y después se empieza a volver confuso. Ya este secreto, está raro este secreto. Hoy día me tocaron, pero no estoy segura si eso está bien o está mal. Y por lo mismo, esas cosas es necesario que los niños las entiendan, que entiendan que si hay algo que se siente curioso, que se siente extraño, hablemoslo. Hablemoslo de alguna forma, porque yo soy de la idea que alguien te va a escuchar, alguna persona te va a escuchar. Quizás no ocurre en tu casa, pero quizás ocurre en la escuela. Y por lo menos, al menos aquí en Chile, la escuela está obligada a hacer algo, a tomar medidas. Así que aunque no te crean, tienen que hacerlo igual. Entonces, es súper interesante ese tema de enseñarle a los niños a decir, a que no se queden con situaciones ocultas, a que ellos tengan la confianza, y ahí nuevamente llegamos a la confianza de decirle a un otro, me está pasando esto y no me gusta, o me está pasando esto y estoy confundido. ¿Está bien que me pase esto o no está bien que me pase esto? Porque, bueno, y aquí voy a hablar desde mi experiencia un poco, pero en mi situación, mi padrastro era es una persona que la gente quiere mucho, todo el mundo lo quiere. Es una persona que para algunas personas es incluso una persona iluminada, porque es como maestro de muchas cosas, en fin, y la gente lo busca para pedir consejo, en fin. Y, y luego cuando él pidió perdón y dijo, después de que yo ya había contado todo, no lo hizo antes, por supuesto, todo el mundo le creyó que él era una muy buena persona, que había cometido un error y qué sé yo. Básicamente por lo mismo, porque los agresores tienen una forma de dar vuelta a las personas, de generar esto. Entonces es muy importante eso de creerle a los niños, de si un niño te dice que pasó esto, esto pasó. Y hay una diferencia, y esto me voy a salir un poco del libreto, pero creo que hay una diferencia entre que una persona cambie sus prácticas y que una persona que puede haber sido un agresor modifique sus prácticas y de pronto ya sea una persona distinta, a que lo que haya hecho deje de tener validez. O sea, son cosas diferentes. O sea, tú ya hiciste algo que atrajo consecuencias en la vida de otra persona, y tú tienes que, en el fondo, responsabilizarte por esas consecuencias también. Entonces, eso es independiente de lo que pueda suceder con la persona posteriormente. María, no sé si nos quieres agregar alguna cosa respecto de cómo hacer No, prevención. voy de acuerdo. Ay, se apagó el micrófono. Ahí sí. ¿Me escuchas? Ahí sí. Ok. Voy de acuerdo con Verónica y con Ángela. Hay que educar. Yo creo que tenemos que empezar en educar a los padres. Creo que cada persona que vaya a ser padre debe tener una educación cuando viene a proteger a tu familia del abuso sexual. Hay que creer, hay que confiar en las personas. Casualmente, yo me recuerdo a mi hijo, cuando yo le conté eso, me dicen, yo soy una persona que confío en todo el mundo. Yo digo, tú vienes donde mí, yo confío en ti. Tú, entonces, cambia es tu responsabilidad de mantener esa confianza, porque si haces algo que yo no me siento cómoda, ya entonces la confianza cambia. Y ser de esa forma a mí me ha dado una vida maravillosa. Yo estoy rodeada de ángeles, yo digo. Tengo tantas personas que me han ayudado con mis hijos, me han ayudado con mis negocios, en toda forma. A creer que tener una fundación en tu vida donde tú confías, yo creo que es necesario. Pero se toma tiempo para uno aprender a llegar a ese espacio. Pero educar a los padres
Y algo que quiero comentar, yo no sé si ustedes han escuchado un libro que se llama El poder de la mente subconsciente, de Joseph Murphy se llama. Es un tremendo libro. Este libro yo lo leí casualmente 3 veces. Yo tengo libros favoritos y cuando encuentro esos libros los leo por lo menos 3 veces. Ese es uno de esos libros. Y él habla de la mente subconsciente. Cuando nacimos sin una subconsciencia. Cuando estamos creciendo, esa subconsciencia está creada por el ambiente donde estamos creciendo y por nuestros padres y nuestras madres. ¿Qué pasa? Si tú vienes de una madre o un padre que ha sido abusado, inconscientemente tú puedes ser una persona que tenga, ese niño puede tener más chance de ser abusado también. Es algo que se ha estudiado. Casualmente, cuando yo hice el lanzamiento de mi libro, yo digo nomás, y el de movimiento hace poco, una de las psicólogas estaba hablando que esto es algo que lo llevamos en los genes. Es algo difícil de entender y de romper. Por eso yo digo que tenemos que empezar a romper el silencio. Tenemos que entender que las decisiones que nosotros hacemos cuando estamos grandes, el 95% de esas decisiones se está haciendo con la subconsciencia. La subconsciencia no tenemos control. 5% de las decisiones se está haciendo con la conciencia. Entonces, entender este concepto y poder educar, que las personas entiendan que su pasado, aunque uno no crea, es lo que está definiendo tu vida. Y empezar a ayudar a las personas a cambiar el chip. Por ejemplo, mira, yo era una persona era ansiosa. Yo no me quería, yo no quería mi cuerpo. Cuando a mí me violaron, este hombre me forzó tan fuerte que casi me destruyó mis ovarios. Y tuve que tener una operación. Y esa operación, por todos estos años, ya no, por muchos años, yo me bañaba y cada día vivía con el recuerdo de ese abuso sexual, de esa noche que destruyó mi inocencia, de esa noche que destruyó mi vida por tanto tiempo. Entonces yo decidí que yo iba a empezar a romper el ciclo, no solo por mí, sino lo iba a hacer por mis hijos. Empieza con los padres. Yo creo que educar a los padres y madres, a cualquier persona que vaya a tener hijos, debe haber una educación, especialmente en nuestra comunidad latina. Me enfoco ahí porque te lo digo que yo he tenido el privilegio de ser una persona que he escuchado muchas historias y me quedo asombrada que como un 80% el abuso sexual. Yo conozco muy pocas personas que no han sido abusadas, que abiertamente, hombres y mujeres. Por eso digo que tenemos que empezar a romper el ciclo vicioso con la familia y la familia empezar a proteger a los niños y empezar a buscar forma, porque en realidad es como Verónica estaba diciendo, esto es un monstruo, esto es algo que estamos empezando a desarrollar y empezando a tomar fuerza para romperlo. Pero este monstruo necesita unión, necesita colaboración, psicólogos juntos. ¿Cómo empezamos a educar a los niños? Porque como no se habla, como es algo que es un tabú, no existen muchos programas. Los padres necesitan ayuda. ¿Cómo poder hablar? Yo tuve el privilegio de que hablé con 2 psicólogas para yo prepararme para hablar con mi hija, para tener tener en mente de que esta niña tenía 12 años y que yo como no soy psicóloga, necesitaba ayuda para entender cómo le podía afectar mis palabras. Y me alegro porque te digo que de la forma que yo hablé con mi hija hubiese sido un poco diferente a la forma que ellos me dijeron, me guiaron. Entonces necesitamos unirnos a seguir rompiendo este ciclo. Bueno, me encanta escucharlas. Por un tema de tiempo no puedo escucharlas mucho más, pero me encantaría. Le estaría preguntando cosas todo el día.
Creo que las experiencias que ustedes nos cuentan desde el trabajo, desde la experiencia personal, desde sus propias visiones de mundo, lo único que hacen es enriquecer esto. El abuso sexual es algo que se da tanto que incluso abruma el número. Y abruma el número sobre todo teniendo en cuenta que existe una cifra negra que no conocemos, de gente que no se atreve a decirlo. Eh, me pasó que muchas mamás de amigos, de conocidos, al momento de que yo lo conté, me decían, ¿puedo conversar un ratito contigo? Y me contaban su experiencia después de muchos años. Muchas de ellas me dijo, yo no le he contado esto a nadie más que a ti. ¡Wow! O sea, muchas personas que han guardado silencio por tantos años. Y en el caso de lo que ocurre, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, creo que Latinoamérica es un país muy violado, o sea, un continente muy violado, un continente que ha sido innumerables veces abusado desde su origen, o sea, desde su origen como continente. eh, que ha sido un origen desde un mestizaje violento, desde una situación muy, muy compleja. Y me quedo con varias cosas. La primera es el respeto irrestricto por los derechos de los niños. Me gusta mencionarlo muchas veces eso porque es difícil. Es difícil porque hemos sido criados en un mundo en donde los niños comen en una mesa separada si es que nos juntamos a almorzar. Es difícil porque ocupamos frases como me retaron como que fuera cabro chico, como si a los niños se les hubiera retar de cierta manera, o la gente dice cosas como, pero el niño no puede estar enojado, cuando sí puede estar enojado. Entonces no validamos muchas veces como sociedad las emociones de los niños, las percepciones de los niños, y es por eso que es tan necesario para lograr la prevención el respeto irrestricto por los derechos de los niños. También me quedo un poco con lo que menciona María, con la idea de colaborar. A mí me gusta mucho la idea de la cooperación, siempre yo soy muy huertera, entonces me gustan las plantitas. Eh, y como señora de las plantas que soy, me gusta mucho la idea de que los huertos se cooperan. Cuando uno hace un huerto, uno eh, planta ciertas cosas junto con otras porque se ayudan mutuamente, porque a través de su química ellos se aportan nutrientes una a cada una. Lo mismo pasa con los árboles que se comunican a través de redes fúngicas y que a partir de eso se comparten agua, se comparten nutrientes y a partir de eso logran crecer como preciosos bosques nativos que son. Y si nosotros cooperamos puede pasar lo mismo. Si nosotros en vez de competir tanto, nos unimos y trabajamos juntos para lograr un mundo un poco más feliz, un mundo en donde la confianza sea el punto clave, en donde haya esperanza, en donde haya comunicación, claramente vamos a tener un mundo más feliz. Hay que aprender un poquito de la naturaleza, nosotros que nos alejamos tanto de ella a veces. Y les agradezco muchísimo estar aquí hoy día, les agradezco mucho haber aceptado mi invitación. Para mí conseguir lograr hacer estos programitas pequeños son algo para mí muy importante, que me ha ayudado mucho a resignificar mi propia experiencia. Le doy las gracias a todas y en especial, bueno, a la Fundación para la Confianza, que para mí ha sido un espacio de contención maravilloso. Yo los conocí gracias a mi psicóloga Carol Galleguillo. Ámenla tanto como yo porque es maravillosa. Y lean su libro. Porque siento que la Su de hace 2 años atrás era una Su que estaba destruida, que no podía hablar, que cada vez que trataba de decir una palabra acerca de lo que le había sucedido, me empezaba a llorar. Yo molestaba a mi psicóloga diciéndole que ella tenía gas pimienta en la consulta, que yo estaba segura del gas pimienta porque yo entraba a la consulta y me ponía a llorar. Entonces, les agradezco mucho porque estos espacios generan esa cooperación. Somos de países tan distintos, de lugares tan diferentes, y a pesar de que compartimos una lengua común, tenemos vivencias muy distintas en nuestros territorios y al mismo tiempo tan parecidas.
y esa diferencia y esa igualdad constante es la que nos hace poder ser estas plantitas del huerto, que nos permiten aportarnos nutrientes entre nosotras y seguir peleando por un mundo sin abuso. Así que les agradezco mucho y eso, muchas gracias por estar aquí a todas. Gracias a ti. Gracias. Gracias a todos. Un gusto en conocerlas. Igualmente. Mucho gusto. Cuídense. Bien, Igualmente. cuídense harto, les agradezco harto por haber estado aquí. Cuídense mucho, gracias. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Buenas.